están? Vamos a comenzar con algunos ejercicios de dilatación térmica. Entonces, mi primer ejercicio dice lo siguiente. Un bulto de vidrio Pirex se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio a 20 grados Celsius. ¿Qué volumen se derramará si el sistema se calienta en forma uniforme a una temperatura de 60 grados Celsius? Y me dicen que el coeficiente de dilatación volumétrica del vidrio es de 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces, así como tenemos dilataciones lineales, como el que vimos en algún momento, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta que también existen la superficial de área y la volumétrica de volumen. Entonces, tendremos que al necesitar el volumen que derramará, ¿cierto? Tendremos que un delta de volumen va a ser igual simplemente al coeficiente volumétrico por el volumen inicial por un delta de temperatura. Entonces, esto es el coeficiente volumétrico térmico. Dilatación volumétrica. Por otra parte, vamos a tener que un delta de área va a ser igual a un ρ del área inicial por un delta de temperatura. Y esto es dilatación superficial. Y el que nosotros estudiamos, un delta L, que es igual a un alfa por un L0 por un delta T. Y esto es dilatación lineal. Entonces aquí nosotros estudiamos las barras, aquí estudiamos las áreas, aquí estudiamos el área y acá estudiamos el volumen. Entonces, como me están pidiendo específicamente el volumen, vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, dice que se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio, ¿cierto? Entonces, este va a ser nuestro volumen inicial a una temperatura de 20 grados Celsius. Me dicen que cuál va a ser el volumen si la temperatura final es de 60 grados Celsius. Y me dicen que el coeficiente de dilatación del mercurio es de 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, y el mercurio, el coeficiente, es de 1.8 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. Por lo tanto, calculemos. Entonces, el delta B, vamos a calcular primero el del vidrio, ¿cierto?
vamos a tener el coeficiente por el volumen inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, el volumen en este caso va a ser los 9 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por los 50 metros cúbicos por los 60 menos 20, que son los grados Celsius. Entonces miren lo que ocurre. Esos grados Celsius se cancelan con esos grados Celsius y me queda el sistema en centímetro cúbico o en metro cúbico. Esto es centímetro cúbico. Entonces, 60 menos 20 me da 40, los multiplico por 50, me da 2000, los multiplico por 9 por 10 elevado a la menos 6 y voy a obtener 0.018. ¿Cierto? Metro cúbico. Pero esta es la del vidrio. Pero a mí me están preguntando cuánto se va a derramar. Entonces necesitamos calcular la del mercurio. Por lo tanto, un delta B va a ser igual al del mercurio por el volumen inicial por un delta de la temperatura. Entonces aquí lo único que cambia, ¿cierto?, sería el mercurio. Pero tenemos que tener en consideración lo siguiente. Esto está asociado al vidrio como contenedor. Y me están diciendo cuánto se va a derramar. Por lo tanto, el delta de volumen es el volumen final menos el volumen inicial. De esta forma, 0,018 metro cúbico va a ser igual al volumen final menos el inicial, que son de 50 centímetros cúbicos. Estos son centímetros. Entonces, esto va a pasar al otro lado de la igualdad sumando y el volumen final va a ser de 50,018 centímetros cúbicos. Y de esa forma podemos determinar cuánto es lo que se va a derramar. Específicamente, como tenemos un delta, estamos diciendo que se va a derramar alrededor del 0,018 centímetros cúbicos del sistema. Ahora, estos 50,18 es el volumen total. Ahora, si esto lo generamos, si lo anterior lo generamos como lo derramado, ahora podemos asociarlo al contenedor, pero específicamente al del mercurio. Por lo tanto, el delta B va a ser igual a ρ por B sub 0 por la temperatura final menos la temperatura inicial, considerando cuánto es lo que se derrama. Entonces, como ya tengo un volumen final en el contenedor, veamos qué ocurre con el mercurio en forma diferida. Vamos a tener 1,8 por 10 a la menos 4 por los 50 centímetros cúbicos por la temperatura, que son 60 menos 20. Entonces, 40 por 50 lo multiplicamos por 1,8 por 10 elevado a la menos 4 y obtenemos 0,36 centímetros cúbicos. Como ya tenemos la diferencia del volumen del mercurio en específico y no del contenedor, ahora podemos ver específicamente cuál es la diferencia entre un volumen y el otro. Porque vamos a tener
el volumen final, que va a ser el volumen del contenedor, ¿cierto? Pero es el contenedor más el mercurio, y le tengo que restar el volumen del mercurio, perdón, del contenedor solo. Entonces, necesitamos calcular esto. Para ello, el volumen va a ser simplemente el volumen final del mercurio, que va a ser el volumen, el delta B, más el volumen inicial. Por lo tanto, en este caso, va a ser simplemente de 50,36. Entonces, finalmente, si al volumen final coloco el volumen específico del mercurio y le resto al del contenedor, que son 50,018, voy a obtener que se derrama 0,342 centímetros cúbicos del mercurio en el contenedor. Y ustedes me preguntarán por qué. Si nos percatamos, el vidrio al calentarse igual se dilata, por lo tanto se expande. Entonces, al subir, un poco que sea el contenedor, también debiese subir el volumen del mercurio. Entonces estamos viendo cuánto es lo que sube cada uno por separado y en función de eso cuánto es lo que se derrama. Entonces el problema 2 dice lo siguiente. El diámetro de un orificio es una placa de acero de 9 centímetros. Cuando la temperatura es de 20 grados Celsius, la temperatura inicial es de 20 grados Celsius y tenemos que la placa tiene un orificio de diámetro 9 centímetros. Entonces me están diciendo cuál es el diámetro del orificio a una temperatura de 200 grados Celsius. Y me dicen que el coeficiente de dilatación es 1 por 2, 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Por lo tanto, el coeficiente de dilatación es alfa por el largo inicial por un delta T. Entonces, delta L es simplemente 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1 por el diámetro inicial por el delta de temperatura, que son 200 menos 9 grados Celsius. Se me anulan los grados Celsius y genero la multiplicación. Entonces, 200 menos 9 me da 191. Lo multiplico por 9 y lo multiplico por 1,2 por 10 elevado a la menos 5. Y obtenemos que esto es simplemente el delta L de 0,0206 centímetros. Pero me dicen cuál es el diámetro a 200 grados Celsius. Por lo tanto, necesitamos el diámetro final. Entonces, delta L es L final menos L inicial. Entonces, delta L más L0 me da simplemente el L final. Entonces me va a quedar 9,0206 centímetros. Y de esa forma obtenemos el coeficiente, o mejor dicho, cuánto se expandió finalmente. Y vamos a hacer este último, que dice, una tubería de hierro de 300 metros, 300 metros, está a una temperatura de 20 grados Celsius.
Si la tubería se va a utilizar para conducir vapor, ¿cuál será la tolerancia para la dilatación y qué nueva longitud tendrá la tubería? Si el coeficiente de dilatación del hierro es de 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Entonces veamos qué ocurre. Delta L, ¿cierto? Va a ser igual a un alfa por L0 por un delta T. Pero aquí tenemos la temperatura final menos la inicial. Entonces no tenemos la temperatura final, pero dice que se conduce o se utiliza para conducir vapor. Entonces en este caso el vapor se empieza a apreciar en la temperatura máxima de ebullición, incluso un poco antes. Por lo tanto, vamos a aproximar que la temperatura final es de 100 grados Celsius. Entonces vamos a tener 1,2 por 10 a la menos 5 grados Celsius por los 300 metros por 100 menos 20 grados Celsius. Por lo tanto, el delta L me queda los 100 menos 20, lo multiplicamos por 300 y lo multiplicamos por 1,2 por 10 elevado a la menos 5. Y eso me va a dar aproximadamente 0,288 metros. Entonces, esto es lo que se expandió. Pero me dicen, ¿cuál es la tolerancia y cuál es la nueva longitud? Por lo tanto, esto es la diferencia de lo que se expande, pero si al delta L lo dejo como L final menos L inicial, delta L más L sub 0 me da cuánto es la nueva medida. Por lo tanto, la nueva medida es simplemente de 300,288 metros. Entonces aquí tengo la nueva medida. Y con eso terminamos algunos ejemplos de dilatación térmica. Nos vemos en una nueva oportunidad.